Hechos capítulo 11, versículos 19 al versículo 30. Lo que vamos a aprender hoy es sobre el discipulado bíblico. La semana pasada aprendimos sobre el evangelismo bíblico. Cuando decimos esto, por supuesto, estamos hablando de lo que la Biblia enseña y no nuestras propias ideas. Entonces, queremos concentrarnos en la Escritura para poder entender por medio de este pasaje ejemplos de cómo el discipulado funciona o cómo debería funcionar en la iglesia y qué realmente es. Recordamos que el discípulo es uno que sigue a otro. El discipulado bíblico es aquel que nos enseña cómo nosotros podemos seguir a Jesús. Y vamos a leer entonces en Hechos capítulo 11, versículos 19 hasta el versículo 30. La palabra de Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Llegó y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y levantándose, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Queremos pedirte que tú la bendigas y que podamos aprovechar bien el tiempo en esta tarde y aprender sobre lo que es el discipulado bíblico. Pedimos tu bendición, tu guía, que nos guardes de interrupciones y nuestra atención esté puesta en lo que podemos aprender de tu palabra y también en glorificar al Señor Jesucristo con lo que nosotros aprendemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El discipulado bíblico es el plan de Dios para nuestras vidas. No sé cuántas, en algunas oportunidades han tenido que armar algo que compraron y tenían instrucciones de armado y lo empiezan a armar y tienen que estar mirando porque si no las cosas salen mal. A mí me ha pasado muchas veces y imagino que en alguna u otra manera o con alguna receta de una comida no tiene que ir de vuelta a mirar, ¿no? Los que ya están acostumbrados ya no tienen que hacerlo, pero cada tanto una comida nueva tienen que mirar las recetas porque si uno se pierde de las instrucciones, uno pierde en realidad la idea de lo que tiene que hacer. Bueno, lamentablemente pasa así con la iglesia también. La iglesia puede perder su visión y su norte de lo que tiene que hacer. Y el discipulado es el norte que la iglesia tiene que apuntar a través del Señor Jesucristo. Es decir, la multiplicación, el evangelismo y la multiplicación a través del discipulado, la predicación, la enseñanza. Y el discipulado bíblico es el plan de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que recurrir a la palabra de Dios una vez más para recordar. Lo hemos visto con la Gran Comisión, lo hemos visto también con la forma en que Felipe evangelizó al eunuco etíope la semana pasada. Y ahora quiero compartir con ustedes esta verdad fundamental por medio de 4 razones de por qué el discipulado bíblico es el plan de Dios para nuestras vidas. Lo que está pasando aquí es interesante. Nosotros ya vimos, en la semana pasada mencioné que en el capítulo 8, a causa de la persecución,
los creyentes salieron de Jerusalén y comenzaron a predicar en otros lugares. De esta forma se comenzó a cumplir la gran comisión, especialmente como se señala en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Cristo le dijo que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ya vimos que esto estaba ocurriendo en Samaria, ya vimos que esto ocurrió en Jerusalén, si leemos los primeros capítulos de Hechos, pero lo vimos en Samaria, y también vimos cómo el Evangelio llegó, o por lo menos creemos que así fue, porque la historia, la tradición nos dice que llegó hasta Etiopía, no es la Etiopía actual, pero al sur del Sudán, lo que se llamaba ese reino, y a través de este hombre que conoció el Evangelio por medio de lo que Felipe le predicó, pero a través de las Escrituras. Pero también los que fueron perseguidos continuaron predicando. Y nos dice este pasaje que algunas personas le predicaron el Evangelio a los que estaban en Antioquía. Antioquía es una ciudad que existe hoy día, está en Turquía, al norte del Líbano, pero en el país de Turquía, y era una ciudad muy populosa y también era una ciudad con mucha promiscuidad, pero hasta allí llegaron con el Evangelio. Y estas personas hablaron del Señor Jesucristo y lo que pasó allí fue que la mano de Dios se vio en la predicación. Hay un versículo muy importante allí que es el versículo 21 y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy importante porque aprendimos que la salvación es una obra soberana de Dios. Dios es el que tiene que obrar. Y cuando la mano de Dios no está presente en la predicación o en la evangelización o en el discipulado, lo único que nosotros logramos son adeptos a una religión, a personas que asisten a una iglesia, pero no convertidos. La mano de Dios es la única que puede alcanzar a los pecadores. La mano de Dios en la Biblia está vista como una forma de juicio, pero también está visto como una forma de bendición, especialmente en los libros de Esdras y en el libro de Nehemías, que son libros post-exílicos, es decir, cuando Israel volvió de la cautividad. Pero la mano de Dios implica su bendición, implica que Dios está obrando, implica que Dios está trabajando y nosotros tenemos que recordar que si la gente va a volver al Señor, lo tiene que hacer no porque nosotros les convencemos a las personas, sino porque el Espíritu Santo lo hace. La mano de Dios obrando a través del Evangelio y alcanzando a las personas para Cristo. Y nosotros no solamente en forma colectiva como iglesia, pero en forma individual. No podemos presionar a las personas. Lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos hombres aquí, que ellos predicaron la palabra de Dios, hablaron el Evangelio, anunciaron el Evangelio del Señor Jesús y las personas creyeron y se convirtieron. Entendieron el mensaje, creyeron en Cristo y se convirtieron. Significa que ellos abandonaron su vida antigua de pecado y vivieron para Cristo. Así que quiero compartir estas 4 cosas. El discipulado bíblico es el plan de Dios para nuestras vidas y lo sabemos en primer lugar porque comienza con el Evangelio en versículos 19 al 21. Nos dice el versículo 19 que al principio no hablaban a nadie la palabra sino solamente a los judíos. Las personas que se convirtieron en Jerusalén y que comenzaron a predicar lo hicieron solo con los judíos porque ellos creían que los judíos eran los únicos que podían escuchar este mensaje. Pero Dios es soberano. Y estas personas, evidentemente motivadas, impulsadas por el Espíritu Santo, hablaron a otros que no sean judíos y eso mostró que Dios está en control de las cosas. Y el Evangelio fue la entrada al discipulado. Y el discipulado, quiero que observen, en el sentido más amplio, porque lo que vamos a ver en Antioquía comienza aquí, en el sentido más amplio incluye la evangelización y la conversión. Generalmente cuando escuchamos discípulos pensamos en los apóstoles. Los apóstoles eran discípulos y siguieron siendo discípulos, pero como apóstoles eran algo distinto a los demás, porque eran las personas a quienes Cristo les había dado autoridad. Los apóstoles no se repitieron, eran esos 12, fallecieron, murieron y luego no hubo más apóstoles. Pero sí siempre hubo discípulos. Pero el discípulo es una persona que escucha el Evangelio, se convierte, se identifica a través del bautismo y se multiplica en otras personas. La conversión de personas, de incrédulos a creyentes, cristianos, discípulos, debería estar ocurriendo en todo lugar y en toda situación. Cuando estás predicando el Evangelio a alguien, estás comenzando a ser discípulos. Es la entrada al discipulado, es el Evangelio. Y no sabemos
cómo Dios va a obrar. Las formas pueden variar, pero el mensaje nunca tiene que cambiar. Es el mensaje expreso del Evangelio. Y lo mismo pasa cuando continuamos discipulando a las personas en su crecimiento espiritual. No hay una sola forma de hacerlo. No hay una lista de hojas que nosotros tenemos que cumplir o 15 o 20 lecciones que la gente tiene que hacer y está haciendo su discipulado semana tras semana. Eso puede servir en ciertos contextos, pero no es la única forma. Lo que importa es que nosotros sepamos enseñar todas las cosas que el Señor Jesús mandó, y para eso necesitamos, obviamente, conocer las Escrituras. Y entonces tenemos que recordar esto. Pero comienza con el Evangelio, cuando nosotros les enseñamos a las personas de la grandeza de Dios, de que Dios es soberano, de que el hombre es pecador, que está separado de Dios, que es enemigo de Dios, que Cristo vino a este mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que las personas tienen que arrepentirse, tienen que pedir perdón por sus pecados y tienen que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos el discipulado, lo hacemos con este Evangelio, y lo que hacemos es no hacer una lista de versículos que pasamos a las personas. A veces esto lleva días, a veces lleva semanas, a veces lleva meses, donde nosotros nos sentamos a conversar con alguien o nos hacen preguntas y nosotros sabemos dónde está parado, en qué lugar está parado. Esta persona cree en Dios, sabe que Dios es creador, cree que Dios es eterno, no cree que hay muchos dioses, así que tengo voy un paso adelante ya, porque solamente tengo que mostrarle en la Escritura que esto es así. Es diferente que alguien que es ateo y quizá tenemos que conversar de otra manera, pero tenemos que saber dónde estamos parados y no avanzar hasta que vemos que la persona ha entendido esto y luego pasamos al otro punto. Y eso a veces puede ser de diferentes maneras, puede ser sentarnos en un lugar, puede ser a través de un mensaje, una pregunta que nos hacen, o salir a caminar con la persona, o orar por una necesidad. Hay muchas cosas y formas en que esto puede ocurrir, pero tenemos que asegurarnos que si vamos a ser discípulos, no vamos simplemente a invitarles a la iglesia, les vamos a predicar el Evangelio, porque el discipulado bíblico comienza con el Evangelio. Es una obra de Dios, como pasó acá. Ellos evangelizaron, creyó un gran número de personas y se convirtieron al Señor. Es una obra de Dios. Y cuando una persona se convierte, como dijimos, se bautiza y comienza a aprender de las Escrituras. El discipulado bíblico es el plan de Dios porque comienza con el Evangelio. Pero en segundo lugar, observen, el discipulado bíblico requiere que nosotros seamos fieles. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Sería interesante hacer un estudio temático de lo que es el discipulado en el Nuevo Testamento, pero no podemos hacerlo. Simplemente quiero mencionar algunas cosas. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y también Jesús dijo, el que me sigue, el que no es apto, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los primeros discípulos, a Pedro y Andrés, ellos estaban pescando y ellos dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesucristo. Leví dejó la mesa donde estaba trabajando, donde cobraba los impuestos, y siguió al Señor Jesucristo. Más allá de lo que implicara para ellos en su vida, tanto ser pescadores o cobradores de impuestos, lo que nosotros vemos es que ellos dejaron algo para hacer otra cosa. Y nosotros no podemos pasar eso por alto. Especialmente en la vida de una persona que se convierte, debemos ver un cambio que abandona principalmente lo que significa su pecado. Y esto es morir y ser crucificado con Cristo. Y me gusta como lo dijo un autor. Morir a uno mismo significa considerar que es mejor morir que tener lujuria. Considerar que es mejor morir que seguir mintiendo. Considerar que es mejor morir que, y dice, nombra tú el pecado que quieras. Eso es morir al pecado y seguir a Cristo.
Es mejor morir a esta vida y seguir a Cristo. Eso es lo que Cristo está pidiendo y eso es lo que ocurre con un discípulo. Por eso se requiere que seamos fieles y esta fidelidad comienza no solamente cuando uno entiende el Evangelio, pero en segundo lugar cuando deja aquello que deshonra a Dios y entrega su propia vida también para discipular a otros. Esto lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo y Silas y Timoteo predicaron a los tesalonicenses y no solamente les dieron el Evangelio, pero querían darle sus vidas. Y en ese contexto de capítulo 2 de 1 Tesalonicenses que nosotros leímos hace unas semanas, Pablo explica cómo vivió entre ellos. Era como un padre, era como una madre, los acompañaba, los exhortaba, los animaba, les enseñaba, es decir, que pasaba tiempo con ellos. Era una persona que vivía para Cristo, pero también entregaba su vida para vivir a otros. Era una persona fiel. Dice el pastor Piper, yo defino el hacer discípulos como invertir intencional y relacionalmente la propia vida en el crecimiento espiritual y la madurez de unos pocos discípulos, lo cual incluye formar esos discípulos para que luego discipulen a otros, que discipulen a otros también. Y saben, lo vamos a ver ahora como hizo Bernabé. No sabemos qué estaba haciendo Bernabé en Jerusalén, pero este es el ejemplo de un hombre fiel. Evidentemente él dejó lo que estaba haciendo para ocuparse de otras personas. Y el discipulado no solamente es un precio porque uno tiene que seguir a Cristo, pero también tiene un precio cuando nosotros como iglesia nos preocupamos por otras personas. Eso va a significar que acomodemos nuestros horarios, eso va a significar que cambiemos nuestros horarios, eso va a significar que dejemos ciertas actividades si queremos preocuparnos por otras personas que están necesitando de Cristo. Y eso requiere que nosotros seamos fieles. El discipulado su contenido es el Evangelio, su intención es la multiplicación y el contexto es la relación que nosotros tenemos. Así que, si queremos discipular, saquémonos de la cabeza que nosotros tenemos que tener un cuadernillo con 15 lecciones. Está bueno si tenemos algo de eso, pero eso no es necesariamente el discipulado. Esas son lecciones que se aprenden. El discipulado es ayudar a otra persona a ser como Cristo. Y acá vamos a ver cómo Bernabé se preparó para ir a Antioquía para que otras personas sean como Cristo. Y de hecho, leímos recién, y vamos a hacer un énfasis en eso en el tercer punto, de cómo realmente marcó Cristo la vida de estas personas y cómo ellos seguían a Cristo. Entonces observen el ejemplo de Bernabé. Bernabé aparece antes en el libro de Hechos, era un hombre bueno, era un hombre que había vendido una heredad que tenía para darle a aquellos que estaban necesitados. Era un hombre muy querido en la iglesia de Jerusalén, era de la tribu de Leví. Pero hay algunas observaciones que son muy instructivas, porque Bernabé evidentemente sentía empatía por otras personas. Sentía empatía por las personas a quienes quiso que su dinero que obtuvo de lo que vendió pudiera ser repartido. Él tenía empatía por otras personas. Y por causa de lo que Cristo había hecho en su vida, se maravillaba de que Dios pudiera estar obrando en otras personas porque Él había sido aceptado por Dios. Así que cuando examinamos nuestras propias vidas, como probablemente lo hizo Bernabé, tenemos que pensar que Dios puede estar trabajando en otros de la manera que lo hizo con nosotros, para que lleguemos al Evangelio. Las circunstancias pueden variar, pero el mensaje es el mismo. Observen lo que hizo Bernabé. En primer lugar, Bernabé respondió al llamado de Dios. El discipulado bíblico no solamente empieza con el Evangelio, pero requiere que nosotros seamos fieles. Requiere personas fieles. Y aquí tenemos un hombre que responde al llamado de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Yo creo que Bernabé está haciendo lo que evidentemente escuchó que los discípulos transmitieron. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos. Y esta es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él trabajó con su iglesia en Jerusalén
pero luego salió y trabajó de parte de su iglesia en otro lugar porque la iglesia le apoyaba. Ellos le enviaron y Bernabé fue enviado por la iglesia. El apoyo de la iglesia es importante cuando nosotros discipulamos a otras personas. Es decir, que no podemos hacer la vida del llanero solitario y estamos visitando a alguien, estamos testificando a alguien y lo dejamos en secreto. Pedimos apoyo, compartimos con otros de que estamos orando por una persona, de que estamos testificándole a alguien o de que esta persona se ha convertido y queremos que venga a escuchar la palabra de Dios. Bernabé hizo esto, trabajó, pero apoyado por su iglesia. Pero observen también en versículo 23 que Bernabé vio la gracia de Dios. Cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios. Ahora es una iglesia nueva, bien nuevita, recién convertidos, pero pudo observar la gracia de Dios. Yo no sé qué vio Bernabé, qué otras cosas vio Bernabé, pero sí, seguramente vio personas, quizá tenían apariencia de idólatras, quizá tenía personas que tenían vicios, quizá había personas que tenían un lenguaje incorrecto todavía, quizá había personas que tenían diferentes dificultades, pero él vio algo en la vida de estas personas, que el Evangelio había hecho algo, él vio la gracia de Dios. Pudo observar, pudo entresacar, como dice Jeremías, lo precioso de lo vil. Y pudo observar que estas personas habían sido tocadas y afectadas por la gracia de Dios. Y las personas que quieren discipular tienen este instinto de parte de Dios para detectar la gracia de Dios en sus vidas. Se sientan con la persona, comienzan a conversar con la persona y observan y hacen preguntas. Y ven que Dios está trabajando. Quizás son batallas que tienen con el vocabulario, o batallas que tienen con su trabajo, o batallas que tienen en la oración, o están anhelando porque leen la Escritura, pero hay cosas que no entienden y tienen sed y tienen un montón de imperfecciones. Pero los verdaderos discipuladores observan a estas personas, ven la gracia de Dios obrando en sus vidas y quieren ayudar. Y eso es lo que hizo Bernabé. No se desanimó, sino que estuvo allí y vio la gracia de Dios. También dice el versículo 23 que se alegró por la gracia de Dios en la vida de otros. Discipular se hace con gozo. No es, ahora tengo que ir otra vez esta semana a sentarme con fulano y tal. Y le dije que nos íbamos a juntar a tomar un café ahora y otra vez, pero yo quería ver el partido y lo que está el Mundial de Clubes ahora y todo esto. Y estoy cansado y ahora un día me duele la cabeza y está con un montón de cosas. No, tiene gozo, voy a encontrarme, está meditando en el día. Bueno, ahora voy a juntarme con esta persona, porque la fe no solo ve la gracia, sino que también la saborea, disfruta ver. Qué lindo es ver cuando nace un bebé. Nosotros estamos viendo a nuestro nieto, tiene 3 semanas, nos manda fotos y videos cada rato y que se duerme, que los ojitos se revolean, que después tomó la leche y vemos todas esas cosas, pero qué lindo es ver las sonrisas y cómo crecen y cómo se desarrollan. Y eso también pasa con las personas nuevas. Es lindo ver, disfrutar de esto. Y esto es lo que hizo también, yo creo, Bernabé, saboreando. No solo la reconoció, sino que está adicta por haber dependido tanto de ella. La gracia de Dios es el medio principal. Eso es la gracia de Dios. Yo creo que eso es lo que veía Bernabé. Eso es la gracia de Dios, porque también pasó en mi vida. Vos también tenés esa lucha. Yo también tengo esa lucha y tengo ese problema. Pero mirá este texto en la Escritura que nos enseña a batallar con la tentación. Tenés un problema con la ansiedad. Mirá lo que dice la Biblia, que Él está con nosotros. Puede percibir y con gozo comparte en parte lo que ha aprendido y cómo Dios le ha enseñado. La gracia se necesita para la conversión y la gracia se necesita para el discipulado. De hecho, es lo que Pedro dijo en su último texto de la Escritura. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia es necesaria para todo el proceso de discipulado y, hermanos, es la gracia que necesitamos hasta que el Señor nos venga a buscar. Todos los días de nuestra vida. Gracia sobre gracia por medio de Cristo. Y evidentemente Bernabé, un corazón fiel, veía la gracia de Dios y discipulaba de la mano de la gracia de Dios. Pero también observen lo que hizo este hombre fiel. Él se esforzó por predicarle a los creyentes que debían perseverar. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les exhortó a todos. A los que tenían más madurez, a los que parece que eran más flojos, a todos por igual les exhortó a que perseveraran, porque todos por igual necesitamos aprender que es necesario
perseverar en nuestra vida cristiana y todos nosotros, los pastores, los misioneros, los que tienen años en la fe, los que tienen pocos años en la fe, necesitan recordar que el que piensa estar firme tiene que mirar de no caer. Y hay que perseverar en la fe y permanecer fieles de corazón, fieles al Señor. No solamente la costumbre de estar físicamente en el culto o participar, sino de corazón, que permaneciesen fieles al Señor de corazón. El corazón es importante y el corazón y las acciones externas no deben sobrepasar a la realidad de nuestro corazón. Y Bernabé lo sabía y les exhortó a que perseveraran. Bueno, está bueno eso también recordar, porque en realidad Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Lo dice Judas, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Dios es quien nos sostiene y nos ayuda a perseverar, pero nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios. Es decir, hay un equilibrio entre Dios preservando a sus hijos y los creyentes perseverando con el Padre. Y esto es lo que estaba haciendo Bernabé. De hecho, se repite en otros versículos o en otros pasajes de Hechos, de cómo se les exhortaba a los creyentes. Si quieren seguir con sus vistas o acompañarme en la lectura, observen que en capítulo 13 y en versículo 43 también se les exhorta a los creyentes a lo mismo. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esta es la costumbre, creyentes, personas recién convertidas. Capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Capítulo 15, versículo 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y capítulo 16, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y capítulo 20, versículos 1 y 2, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Así que esta era la práctica, y es la práctica de un discipulador fiel también. Es alguien que está exhortando, que está animando, tiene que perseverar, tiene que continuar en su fe. Y por supuesto, Bernabé hizo todo esto, volviendo a Hechos capítulo 11, porque era un hombre que evidenciaba el fruto del Espíritu Santo, versículo 24, porque era varón, bien claro lo dice Lucas, es la razón por qué hacía todo esto, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El discipulado continuó, pero es la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu y la guía del Espíritu es necesaria para un discipulado fiel. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la realidad de lo que tenemos que recordar es que el discipulado nosotros estamos modelando para otras personas. Y sería muy triste que nosotros modelemos un vocabulario bajo, una ignorancia de las Escrituras, un problema de temperamento, una inconsistencia en nuestras vidas. Estamos modelando. Tenemos que modelar como Bernabé lo hizo, con los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y también, esto está implícito para mí aquí en versículo 25, Bernabé fue a Tarso, son 230 kilómetros aproximadamente. Hoy día se tardan 2 horas y media para llegar, porque es una zona montañosa, desde Antioquía en vehículo hasta Tarso, donde estaba Pablo. En aquel tiempo era mucho más. Y la palabra que utiliza allí cuando dice, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, esa palabra buscar allí en el griego es una palabra
que se traduce como muy intensamente, tuvo que ocupar mucho tiempo para encontrar a Saulo. ¿Y por qué hizo esto? Porque Bernabé para mí tenía suficiente humildad de decir, yo no puedo hacer este trabajo solo. Yo no puedo hacer este trabajo solo y yo no sé todo, no tengo todas las respuestas y yo no sé todas las cosas. Y Saulo me puede ayudar. Los discipuladores fieles saben hacer preguntas, saben parar cuando no entienden, cuando no saben y buscar ayuda para poder animar a otros en su crecimiento. No era el único maestro, no tenía todas las respuestas y no podía hacerlo solo. Y no solamente esto, evidentemente, Bernabé confiaba en la gracia de Dios que vio allí, porque él dejó a estas personas solas. Por lo menos lo que nos dice el texto, los dejó solos mientras ellos perseveraban, mientras ellos permanecían en el Señor, y fue a buscar a Saulo. Porque realmente detrás del discipulado que nosotros podemos hacer está la mano del Señor que cuida a sus hijos. Y esto fue lo que pasó. Así que el discipulado bíblico requiere personas fieles. Requiere que comience con el Evangelio, requiere también personas fieles y en tercer lugar, el discipulado bíblico nos identifica con Cristo. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me encanta dos palabras, tres palabras, la palabra congregarse, la palabra iglesia y la palabra enseñanza. Congregarse, iglesia y enseñanza. Realmente podemos trazar una línea a través de todo el Nuevo Testamento de cuán importante esto es para un discípulo. Estar en una iglesia, congregándose y ser enseñado por la palabra de Dios. Son aspectos importantes. Jesús dijo que los discípulos se hacían enseñándoles a guardar todas las cosas que se han enseñado. Eran iglesia, se congregaban. Y esto es importante porque cuando hablamos de discipular y tenemos que hacer discípulos, muchas veces pensamos que simplemente vamos a salir de acá, vamos a evangelizar a nuestros parientes o a alguno del trabajo y vamos a dedicarnos en la semana y allí estamos aislados. Puede ser que hagas eso y está bueno que visites. Pero el discipulado que vemos acá de Bernabé está en el contexto de la iglesia local. El verdadero discipulado es en el contexto de la iglesia local y comienza en la iglesia local. ¿En qué sentido? Cuando la palabra de Dios es enseñada. Esa es la forma que nosotros crecemos. Dice Efesios capítulo 4 que Dios puso a los pastores y maestros para enseñar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entrenan a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos discipulados no solamente a través de la enseñanza, sino somos discipulados a través de congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos y cuando traemos personas que se han convertido para que se congreguen, lo que ocurre en un contexto de relaciones, como dice el pastor Mark Dever, que el discipulado de iglesia es como tirarle pintura al hombre invisible. Comienzan a verse las cosas que antes no se veían, porque hay roces, porque hay charlas, porque hay respuestas, porque hay conversaciones. Y eso realmente pasa. El discipulado, la iglesia es fundamental para el discipulado. No existen los llaneros solitarios. Y aquí tenemos una iglesia que crecía, una iglesia que abundaba, que se multiplicaba grandemente, pero se congregaban y recibían la enseñanza de la palabra. Una iglesia que discipula y que discipula correctamente es una iglesia que tiene sana enseñanza desde el púlpito. No estamos hablando de gran elocuencia, sino sana enseñanza del púlpito, que las personas pueden ver a quien está enseñando, sea yo o sea otro, y ver en sus Biblias si exactamente esto que me están enseñando es lo que está acá. Y estoy creciendo en mi vida espiritual, porque eso es la enseñanza. Bueno, Pedro dijo en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, ellos dijeron, miren, nosotros no podemos atender a las mesas, no podemos atender a las personas en cuestiones materiales. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Ustedes se encarguen de eso porque nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración. Y así es como la iglesia creció. Porque hombres que escuchaban la palabra de Dios predicada por los apóstoles, entre ellos estaban Felipe, entre ellos estaban Esteban, que fue el primer mártir, estaba Felipe, que predicó el Evangelio, y estaba Bernabé también allí, que estaba escuchando la palabra de Dios. Estos hombres crecían a través de la enseñanza de las Escrituras. Entonces, nos identifica con Cristo. Observen puntualmente lo que ocurre en este texto.
dice, la iglesia se congregaba, era iglesia ya, eran enseñados, muchas personas eran enseñadas y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una iglesia congregada y enseñada. Las personas de Antioquía, que eran personas promiscuas, comenzaron a ver en estas personas un cambio. Y la única forma que encontraron para identificar a estas personas como discípulos de algo fue Cristo. Ellos modelaron a Cristo en sus vidas y por eso fueron llamados cristianos. Me encanta la relación que encontramos en este pasaje entre discípulos y Cristo. Cristianos porque seguían a Cristo. Modelaron con sus vidas. Discipular es entrenar a los cristianos para que piensen, sientan y actúen como cristianos. Es ayudar a otros a seguir a Jesús. Y eso ocurre de muchas maneras en el Nuevo Testamento y ocurre y debe ocurrir también en la iglesia. Las personas que vienen, como dijo Cristo, tienen que ver que tenemos amor los unos con los otros y en eso conocerán que son mis discípulos. Pero recordemos que nosotros podemos modelar el Evangelio. Los padres pueden modelar el Evangelio a sus hijos en su casa. Pueden decir los hijos inconversos, decir, mi padre es cristiano o mi madre es cristiana. ¿Por qué? Porque imita a Cristo en casa. Lee su Biblia, está orando, está contento, está con gozo, está discipulando, está enseñando. También los pastores debemos entrenar a otros hombres, que a su vez entrenarán a otros hombres, que también entrenarán a otros hombres. Eso también es discipulado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. También la Biblia dice que los cristianos deben exhortarse en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 13. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Eso pasa en el contexto de la iglesia. Modelamos a Cristo porque estamos hablando con alguien y en la conversación notamos que está tomando un rumbo que no es correcto de acuerdo a las Escrituras y profesa ser un cristiano, entonces le decimos, hermano, ¿puedo orar por vos? ¿Te puedo mencionar algo que me preocupa? Mira, me mencionaste esto, y sabes que, mira, este texto en la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Y el hermano va a decir, sabes que tenés razón, gracias por decírmelo. Y ese es el hierro que se aguza con otro hierro, como dice el libro de Proverbios. Nos estamos discipulando y nos estamos ayudando. Quiero ayudarte a ser como Jesús. Quiero ayudarte a ser como Jesús, que modeles a Cristo en tu vida. Y ese camino no te lleva a modelar a Cristo. Y entonces nos animamos de esta forma. Y también usando nuestros dones. Tenemos un don de misericordia, nos preocupamos por otro que está en necesidad. Tenemos un don de servicio, tenemos un don de predicación, tenemos un don de enseñanza. Lo que Dios va revelando en nuestros corazones y a través de la enseñanza lo ponemos al servicio de la iglesia. Y esto también es discipulado. Saquémonos de la cabeza que el discipulado son 15 lecciones en un cuadernillo. No es así. Es modelar con nuestras vidas y ayudar a otros a que sigan a Cristo. Y eso lleva tiempo, paciencia, gozo, esfuerzo, morir a nosotros mismos. Queremos que modelen a Cristo. Esos son los cristianos, los que siguen a Cristo y lo que dice este pasaje. No sabemos quién comenzó a llamar a estos hombres cristianos, pero fue en Antioquía. En Antioquía. Y no eran personas con una nueva religión o con una creencia rara o simplemente con el hábito de que empezaron a ir a la iglesia. Se llamaban cristianos porque ellos mostraban con su mensaje y con sus vidas que ellos se identificaban no ya con Apolos, que había un templo de Apolos allí o a Dafne allí, sino se identificaban con Cristo. Era un cambio rotundo. Ellos siguen a Cristo. Hoy día tenemos que pensar que la Argentina que es un país cristiano. Y todo el mundo te va a decir que yo soy cristiano. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que recordar que el cristiano es aquel que sigue a Cristo de acuerdo a la Biblia. Entonces nosotros debemos mostrar la diferencia si vivimos haciendo lo que la Biblia enseña y no lo que el mundo hace llamándose cristianos de los labios para afuera. Podemos llamarnos cristianos, pero tenemos que enseñar a las personas que para nosotros la Biblia es la autoridad final para nuestra creencia y conducta y es suficiente para lo que nosotros necesitamos.
Y eso va a ser la distinción como discípulos del Señor Jesucristo. Y finalmente, en cuarto lugar, el discipulado bíblico es el plan de Dios para nuestras vidas porque demuestra frutos. Si ustedes observan en versículos 27 al 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Fíjense cómo ellos tuvieron fruto. Primero, respondieron a la palabra de Dios. Ellos respondieron a los profetas. En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento completo y Dios usaba hombres para comunicar su mensaje a través o basados en la Escritura, pero el Espíritu Santo estaba guiando y estos hombres escucharon lo que estos profetas decían de lo que iba a ocurrir y ellos creyeron que era la voz de Dios, porque dice el texto en el versículo, daba a entender, versículo 28, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra. El Espíritu de Dios estaba guiando allí y ellos discernieron la dirección del Espíritu Santo. No solamente eso, hicieron lo que pudieron cada uno, los discípulos conforme a lo que tenían. No estuvieron juzgando, vos que tenés más, vos tenés 2 vehículos, vos tenés una casa. No, cada uno conforme a lo que tenía. Se preocupaban porque su relación con Dios era importante y Dios estaba observando sus corazones. Y no hicieron acepción de personas. Lo enviaron a los hermanos, dice que habitaban en Judea. No hicieron acepción de personas. Ellos están allá, están cerca de Jerusalén. Ellos no necesitan nada. Debe ser que tienen algún problemita nomás. No, ellos ayudaron. Y no solamente eso, ellos no solamente hablaron, sino que llevaron a cabo. No solamente fueron oidores de la palabra, sino también hacedores, porque dice el texto en versículo 30, lo cual en efecto hicieron, mandándolo por medio de a los ancianos, por medio de Bernabé y Saulo. Me encanta esa frase final, mandándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo, porque ya habían estado 1 año allí congregándose. En 1 año, ¿cuánto se enseñó el consejo de Dios? Pero en 1 año ellos aprendieron a confiar en sus pastores. Aprendieron a confiar en sus líderes, Bernabé y Saulo, al punto que enviaron la donativa por mano de ellos. Qué bueno es cuando se crea una relación entre los discípulos, los creyentes y los pastores de lealtad, de confianza y de reciprocidad, enseñando la palabra de Dios y haciendo caso a lo que se enseña de la palabra de Dios. ¿Somos discípulos bíblicamente hablando? La iglesia debe discipular porque esto es lo que es el plan de Dios para la iglesia. Y la mejor forma de comenzar a discipular es que nosotros nos identifiquemos bíblicamente como cristianos. No de los labios para afuera, sino de corazón. Como este creyente llamado Sanctus, del cual Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, lo describe, un creyente de Francia, quien fue torturado por causa de Jesús. Mientras lo torturaban cruelmente, esperaban que dijera algo malo o blasfemo. Le preguntaron su nombre y él respondió, soy cristiano. ¿De qué nación sos? Soy cristiano. ¿En qué ciudad vivís? Soy cristiano. Sus interrogadores comenzaron a enojarse. ¿Eres esclavo o eres libre? Soy cristiano, fue su única respuesta. No importaba qué le preguntaran sobre él mismo, siempre respondía, soy cristiano. Y esto hizo que sus torturadores se empeñaran aún más en quebrarlo, pero no pudieron, y murió con las palabras, soy cristiano, en sus labios. Dios quiere que tomemos el ejemplo de Sanctus y nosotros podamos decir, sigo a Cristo y quiero que otros sigan a Cristo. Soy cristiano y por eso quiero obedecer a mi Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que la bendigas en nuestros corazones y que realmente podamos seguir el plan bíblico que es el discipulado bíblico. Nosotros evangelicemos, que nosotros seamos fieles
Que nosotros nos identifiquemos con Cristo y que llevemos fruto de un discipulado verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.